Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en este día miércoles de discipulado, de enseñanza, de palabra, de discipulado Tierra Santa. Soy el pastor Julián Reyes, pastor de Tierra Santa, y junto a mi esposa también, la pastora Carol, le enviamos muchos saludos, junto a nuestro apóstol Roby, nuestra profeta. Le enviamos muchos cariños y bendiciones a toda la familia de la fe, a toda la gran familia de Tierra Santa y a cada uno de ustedes que se conectan semana a semana en estos discipulados, en estas enseñanzas que nos edifican. Amén. Como todos sabemos, los días miércoles estamos siendo bendecidos y edificados con distintos mensajes. La semana pasada estuvo nuestra profeta hablándonos acerca de lo finito que es el reino y que las consecuencias que hay cuando no hacemos las cosas conforme a como Dios las establece en su palabra. Un mensaje muy importante para alinear nuestros resultados y nuestras vidas a Dios. También este domingo tuvimos un tema muy interesante, de mucha bendición, respecto de la segunda venida de Cristo, que es un tema no muy abordado hoy en día, y nos damos cuenta que no es lo mismo que el rapto, un tema buenísimo. Así que eso ya está en YouTube para los que los quieran ver. Y también este día les traigo un mensaje que el Señor puso en mi corazón para que podamos irnos edificando hoy y afianzando lo que Dios está haciendo. No sé si se recordarán, pero hace 2 semanas, hace 2 miércoles atrás, estuvimos hablando acerca de la necesidad de ser mansos. No sé cuántos se recordarán de ese tema que estuvimos viendo acerca de la mansedumbre. Y de alguna manera, hoy día venimos con la continuación y se llama la necesidad de ser humildes. ¿Cuántos dicen debemos ser mansos y humildes? Y Padre, te entregamos este discipulado en tus manos, al Espíritu Santo, a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos que seas tú ministrando, enseñando y hablando a través de redes en esta noche, que esta sea una enseñanza totalmente guiada por tu Espíritu, que hable como debo hablar y que los ojos se abran, que caigan los velos y que tu presencia y tu verdad se manifieste en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece que vayamos a la Escritura? Y vamos al libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29, vamos a estar hablando, como les dije, de la necesidad de ser humildes. Y dice así la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y estuvimos hablando que para que nuestra alma descanse se requieren de estas dos características, que son la mansedumbre y la humildad, y también hablamos que se deben aprender a través de un proceso, a través de un aprendizaje, a través de situaciones, no es de la noche a la mañana. Y el Señor Jesús dijo que lo aprendiéramos directamente de Él, es decir, que Él es un patrón, Él es la imagen, de Él nos estamos nosotros inspirando, Él es nuestro modelo, en Él nos basamos nuestra vida, por eso le servimos a Él. Y Él dice que Él es manso y humilde de corazón, y estuvimos hablando hace 2 semanas que la verdadera mansedumbre y la verdadera humildad surgen de lo profundo del corazón. Y en el corazón, o en lo profundo del corazón, es donde se encuentran muchas cosas, pero entre ellas nuestras verdaderas motivaciones y nuestras verdaderas creencias, lo que realmente creemos, nuestro sistema de creencias más profundo. Ya hablamos que el manso tiene un sistema de creencias muy particular, y dijimos que el manso cree con todo su corazón que Dios tiene el control de todo, el control de su vida, el control de todas las circunstancias, que nada está al azar en su vida. Y también el manso cree que en la justicia de Dios, y cree que Dios es justo y que no va a dejar nada sin que sea puesto en balanza, o no va a dejar nada sin que Dios lo juzgue. Por lo tanto, explicamos hace 2 semanas atrás en profundidad que por esta razón, alguien manso, como cree en el control y la justicia de Dios, esta persona desarrolla a través del tiempo un carácter con el cual logra someterse a Dios, porque el manso ha sido domado. Entonces desarrolla
sometimiento a Dios, aprende a no resistirse a los tratos, a no pelear con Dios, a no defenderse, a no tomar justicia propia, a no ofenderse, a ser amable, dócil, a tener su fuerza bajo docilidad, una fuerza poderosa de carácter bajo docilidad, bajo fuerza de acero. Hablamos todo esto en detalle y esto está en YouTube, en Facebook. Ahí lo puedo buscar en el live de hace 2 semanas. Pero dijimos que iba de la mano con la humildad, que la mansedumbre es como la evolución, si lo podemos decir así. Pero también se requiere humildad, no solo mansedumbre, que esto va de la mano, van prácticamente juntos en muchas ocasiones. ¿Y qué es la humildad? Y el humilde tiene un sistema de creencias muy particular en su corazón, con lo cual desarrolla un carácter o una actitud o una mentalidad o un corazón humilde. ¿Y qué es lo que cree alguien humilde? Tiene una convicción o está basado en lo que cree de sí mismo principalmente. Por eso es que alguien humilde tiene una percepción correcta y tiene una creencia equilibrada de sí mismo con respecto a Dios y con respecto a los demás. De hecho, vamos a revisemos lo que es la humildad y algunas definiciones. ¿Cuántos quieren aprender esta noche? Vamos con todo entonces. La palabra griega para humildad en el Nuevo Testamento es una palabra un poco larga, tapeino, frosune, no es necesario que la anote, pero tiene que ver con tener una mentalidad humilde o una mentalidad sencilla o ser modesto. Tiene que ver con alguien que se humilla o se rebaja o baja voluntariamente a sí mismo porque reconoce su condición. Por eso vamos a la Biblia, a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Y vamos a ir poniendo algunos fundamentos respecto de lo que es la humildad y cómo Dios espera que nos conduzcamos y cuál es la humildad que Dios espera que aprendamos de Cristo y que desarrollemos humildad y mansedumbre de corazón. Dice Filipenses 2.3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o por pelear, o por ser mejor, o por sobresalir, o por competencia. Antes bien, con humildad, y ahí está esa palabra, tapeino frosune, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Por eso es que la humildad tiene que ver con lo que yo creo de mí y cómo me relaciono con los demás. Por eso alguien humilde jamás va a pensar que es mejor que el resto. Jamás se va a imponer y va a creer que los demás están por debajo de él. El que es humilde nunca se va a creer superior y el que es humilde nunca va a ver usted que los que se suben o se están autoproclamando o autopromocionando o autolevantando a sí mismo. Por eso que está diciendo que nosotros necesitamos desarrollar humildad, que lo contrario es ser vanaglorioso, contencioso, y tiene que ver que el concepto de nosotros mismos, cómo nos estimamos, que no sean desmedro de los demás. Es decir, que la humildad establece una relación correcta con el resto. Por eso, ser humilde ante Dios es reconocer que separado de Dios nada podemos hacer, de que Dios es todopoderoso y que sin Él nosotros nada podríamos hacer en nuestras vidas. Por eso es que humildad, lo primero, es que tiene que ver con nivelarse o bajarse voluntariamente y aún a veces, pudiendo ser mejor, entre comillas, se toma la decisión de poner en alto y estimar a los demás. Por eso es que la humildad, otra definición de humildad, es que nos desarrolla una perspectiva correcta y balanceada de nosotros mismos. Es decir, alguien humilde está consciente de cuáles son sus debilidades, sus defectos, las áreas que tiene que trabajar, pero también está muy consciente de sus fortalezas, de sus virtudes, de sus dones, de sus competencias. O sea que está equilibrado, sabe quién es, sabe lo que Dios dice de él, sabe lo que le falta por trabajar, sabe sus debilidades, pero también sabe que tiene cosas buenas y sabe cuáles son sus fortalezas. Y esto también está en la Escritura y lo dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3 habla de esto y dice así, el apóstol Pablo hablando, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y aquí estamos hablando de un orgullo o de una perspectiva incorrecta de nosotros mismos, de tener
Algunos tienen un concepto mucho más grande de lo que son, se creen que son mayores de lo que son, muchos se creen que son muy maduros y a veces son niños espirituales, o muchos se creen que están en un tremendo nivel cuando todavía no lo están. Ese es tener un concepto sobrevalorado o sobreestimado, lo que nos lleva al orgullo. Entonces, ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y aquí está la verdadera humildad, es tener un concepto equilibrado y balanceado con cordura. ¿Y qué sería tener un concepto correcto con cordura respecto de nosotros? Aquí lo dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que donde Dios te ubicó o lo que Dios te dio, tú tienes que tomarlo con humildad y no subirte más, pero también saber quién eres en el Señor. Por eso es que alguien realmente humilde según Dios es alguien seguro de quién es en Dios. No es alguien inseguro, porque también se da al otro lado, que es la falsa humildad. La falsa humildad es, en el fondo, es un orgullo enmascarado de mostrarse exageradamente humilde, que no quebramos huevos, no, si yo no sirvo para nada, yo de verdad no soy muy bueno. Pero muchas personas detrás de estas actitudes esconden un orgullo tamañamente grande. Muchas personas lo hacen porque haciendo esto lo que esperan es que las personas digan, no, si tú no eres malo, y buscan lisonja o buscan aprobación o buscan reconocimiento a través de tirarse al suelo, por decirlo de una manera más coloquial. Entonces, la humildad es rebajarse voluntariamente o bajarse voluntariamente estimando a otros, es tener una perspectiva correcta de nosotros con nuestros errores, con defectos y virtudes, estar tener cordura respecto del concepto que tenemos de nosotros, ni muy alto ni muy bajo, porque si nos tiramos para abajo, estamos cayendo en un bajo autoconcepto de nosotros mismos, lo que se puede conocer como baja autoestima o como apocamiento. Y alguien apocamiento es que de verdad cree que vale nada, cuando usted y yo debemos tener muy claro que nosotros valemos la sangre de Cristo. Cristo, Dios Padre, envió para salvarnos la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, y nosotros valemos el sacrificio de Jesús. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que no somos basura, pero tampoco eso tiene que prestarse para que nos creamos superiores a los demás y tengamos actitudes orgullosas, poco humildes, que vamos a ir describiendo ahora en detalle. Amén. Entonces podríamos concluir que el orgullo, otra manera de definir, la humildad, otra manera de definir la humildad sería la ausencia de orgullo. Porque siempre que hay un poco de orgullo, entonces ya no somos humildes. La humildad y el orgullo son contrarios, son antónimos, no pueden coexistir juntos. Y mire lo que dice la Escritura en Romanos 12:16. Romanos 12:16. Romanos 12:16. Dice así: unánimes entre vosotros. Interesante, porque en la iglesia y en un proyecto congregacional y en el reino necesitamos estar unánimes o tener unidad, estar juntos con unidad de propósito, amándonos, peleando por la unidad, solícitos en guardar la unidad, incluso dice Efesios. Pero acá dice que para estar unánimes agrega no altivos. Quiere decir que cuando hay altivez o cuando hay orgullo, estos son obstáculos y la unidad no se puede mantener. Cuando hay alguien orgulloso en un equipo, esas personas por lo general, al igual que el chismoso, son personas que destruyen la unidad, que no permiten los acuerdos, porque no son personas que pueden llegar a acuerdos. De hecho, dice acá, no altivos, sino asociándoos con los humildes, porque si no se es humilde, el que no es humilde siempre quiere imponer su idea, quiere imponer su opinión, quiere imponer sus verdades, quiere imponer lo que él ve, y no conversa, no dialoga, no escucha a los demás porque es contencioso y quiere imponer lo que él piensa. Estas personas en los equipos son los que echan a perder los entornos, los que echan a perder el ánimo, el ambiente. ¿Por qué? Porque son intolerantes, etc. Entonces, termina diciendo, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, y termina diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión, que es el contencioso, el que quiere imponer lo que él cree, el que se quiere llevar el palo a la bandera, como dice el apóstol. Y cuando tenemos esta clase de actitudes o hay orgullo, afecta la unidad, afecta al cuerpo y afecta las relaciones. Porque recuerde que la humildad tiene que ver con un concepto correcto de nosotros respecto a los demás.
Cuando no hay humildad, el orgullo destruye relaciones, destruye amistades, destruye matrimonio. El orgullo es muy mal aliado para tener un matrimonio bueno. Si uno quiere que su matrimonio funcione, si uno quiere que la iglesia funcione, si uno quiere que las amistades funcionen, si uno quiere que las relaciones familiares funcionen, uno, hermano amado, tiene que agarrar el orgullo y tirarlo a la basura, porque a veces hay que pisar el orgullo para acercarse cuando hay una ofensa, hay que pisar el orgullo para llegar a acuerdos con el esposo, con la esposa, para tener unidad en el hogar, obviamente que nunca a costa de sacrificar la verdad y lo que es correcto, pero si somos orgullosos nunca vamos a poder conversar. Entonces, y si tenemos a alguien que es orgulloso, tampoco se va a dejar enseñar, se va a dejar guiar, se va a dejar liderar. Y si estamos en posiciones de liderazgo con orgullo, vamos a ser autoritarios, tiránicos, vamos a ser personas que dañen a los que están bajo nuestro cuidado. Entonces, el orgullo es muy nefasto y es muy destructivo. Fuimos mencionando algunas cosas, entonces definamos y veamos algunas características. Ahora como que desmenucemos esto, hagamos un colado, un picado, una papilla, lo que hemos venido hablando, para que desmembremos esto y vayamos viendo parte por parte que es de lo que se esconde detrás del orgullo. Recuerde que cuando hay orgullo, la humildad se va. Orgullo y humildad son antónimos. Humildad es ausencia de orgullo. ¿Cuántos quieren ver distintas características para que vayamos haciendo un escáner? Y si hay una pequeña levadura de orgullo, y esto es así, el orgullo funciona como levadura. Uno deja un poco de orgullo en su corazón y lo deja anidarse y lo deja reproducirse y uno no lo frena, así como la levadura leuda y afecta toda la masa o toda la vida o todo el corazón. Vamos entonces. Vamos a ver 6 características. ¿Cuántos las quieren conocer? Característica número 1. Uno de los atributos o las características que existe cuando está el orgullo presente es la autosuficiencia. Podríamos llamar que la autosuficiencia de alguna manera es la raíz del orgullo. ¿Qué es la autosuficiencia? Es el depender del sí mismo y no admitir ayuda de nadie. Es decir, el orgullo o la autosuficiencia tiene que ver con ser independiente, con depender solo de nosotros mismos. Entonces esta es la raíz del orgullo. No depender, la raíz sería en un principio no depender de Dios, hacer las cosas por nuestra propia fuerza, hacer las cosas por nuestro propio consejo, por nuestras propias ideas, por nuestra propia sabiduría, dejarnos llevar por nuestro propio recurso, por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros pensamos y por nosotros mismos. De hecho, servir a Dios y obedecer a Dios y cumplir con todo lo que la palabra dice, desarrollar fruto, obedecer distintas cosas, no se puede realizar con fuerza y poder humano. Por lo tanto, una de las manifestaciones de la autosuficiencia es pensar que no necesitamos orar permanentemente o todos los días a Dios. Alguien que siente o no siente la necesidad o no está consciente que debe orar o que debe buscar a Dios todos los días, en el fondo no siente esa necesidad porque inconscientemente en lo profundo de su corazón cree que lo puede hacer solo. Es por eso que muchas personas tienen que vivir quebrantos o tienen que vivir situaciones o tienen que vivir dificultades porque si no, no se van a humillar delante de Dios para decirle, Señor, sin ti no puedo. Entonces, muchas personas tienen que vivir de quebranto en quebranto, de dificultad en dificultad. ¿Por qué? Porque son tan independientes y son tan autosuficientes, se guían por su propio criterio, por su propia manera, hacen las cosas como ellos creen, como ellos piensan, a su forma, my way, a mi manera, con mi fuerza. A eso se refiere la Biblia con el brazo de carne, independiente, no sigo el consejo de nadie, dependo de mí mismo, yo soy el que hace las cosas. Yo soy el que me gano el pan, yo soy el que trabajo, yo soy el... Yo, autosuficiencia, dependo de mí mismo. Podríamos decir que esta es la raíz del orgullo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando está la autosuficiencia no reconocemos que tenemos una verdadera, una real y una profunda necesidad de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el Señor en Juan capítulo 15, versículo 5? Juan capítulo 15, versículo 5 dice... Yo soy la vid, está hablando el Señor, Él es la vid, recordemos que es un árbol, una parra, un árbol de uvas, y vosotros los pámpanos son las ramas o sarmientos o ramas cargadoras donde se producen las uvas o donde van las uvas, y estas ramas cargadoras o sarmiento o pámpano van pegados al tronco central de donde fluye la savia que se representa al Señor Jesucristo. Yo soy el árbol, yo soy la savia, yo soy el tronco central y ustedes, si no están pegados a mí,
vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, si quieres producir fruto, fruto en tu economía, fruto en tu matrimonio, fruto en tu casa, resultados sobrenaturales, cambiar el carácter, ver las promesas de Dios, todo lo que es el fruto y todo lo que Dios te ha prometido, separado de manera independiente, de manera autosuficiente, guiándome por mis propias ideas, guiándome por mi propio consejo, no estando conectado a la vid, no teniendo una vida de intimidad y de oración donde yo dependa del poder y de la fuerza de Dios, nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. En independencia y en autosuficiencia, en orgullo, no vamos a producir fruto, no vamos a ver resultados, y nada de lo que Dios ha dicho que podamos dar o producir conectados con Él no se va a poder dar. ¿Por qué? Porque eso es independencia y eso es orgullo. Por eso las personas humildes dicen en su corazón y lo piensan de verdad, y ellos sienten y están muy conscientes y se dicen a sí mismos: no puedo hacerlo solo, necesito a Dios. Incluso están dispuestos a reconocer cuando necesitan ayuda de otras personas, cuando algo va más allá de sus capacidades, porque Dios también ha puesto personas. El salmista dice: el Señor está con los que sostienen mi vida. Quiere decir que Dios usa personas para sostenernos. Usa una mamá, un papá cuando uno es niño, cuando uno no puede autosustentarse. Todos nacimos y cuando nacemos somos dependientes de una mamá, de que nos dé leche, de que nos bañen, de que nos acuesten, de que nos alimenten. Y con los años aprendemos a ser dependientes, o más que dependientes, autónomos. Y después, más adelante, aprendemos la interdependencia, que todos dependemos unos de todos, que nadie puede hacer todo solo. Es decir, que sin humildad no vamos a poder ser productivos. Si somos independientes y autosuficientes y queremos que todo dependa de nosotros, no podremos hacerlo. Muchas personas que rechazan a Jesucristo y rechazan el reino, que rechazan el evangelio, rechazan depositar su fe en Jesús, rechazan seguir a Cristo, lo que se halla en lo profundo, en muchos casos, es que muchas personas no creen en Jesús porque no sienten la necesidad de arrepentirse y no creen que necesitan de otro para que les ayude a ser mejores personas. Porque lo que el Evangelio propone es que usted y yo estamos en pecado y que nada podemos hacer, que por más que nos esforcemos no vamos a poder ser justos. Entonces necesitamos de la justicia de otro, que es de Cristo, y del perdón de otro, y de la gracia y el poder de otro para poder hacerlo. De hecho, el cristianismo, por definición, se requiere humildad para creer en Jesús. Porque al creer en Jesús estamos diciendo que no podemos solos, que no nos podemos salvar, que nuestras obras no nos van a dar el ancho de justicia. Entonces ya una declaración de que ya este camino lo vamos a poder hacer solo si dependemos de Dios. Entonces es interesante que decimos creer en Jesucristo, que decimos creer en Dios, pero muchas veces seguimos dependiendo de nuestras ideas, de nuestra fuerza y de nuestro poder. ¿Cuántos dicen: voy a destruir la autosuficiencia, la independencia, etcétera? Amén. ¿Quieren ver una segunda característica del orgullo, que se esconde detrás del orgullo? Una segunda característica, además de la autosuficiencia, es la vanagloria. ¿Has escuchado hablar de la palabra vanagloria? La vanagloria, una manera de definirlo, es jactarse respecto de las propias cualidades. Es la jactancia, es las personas que fanfarronean, que alardean, que tienen de qué gloriarse, que tienen de qué presumir. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 29. 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Cuántos tienen una vocación divina? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le dice: mira todos los que están, mira a los que Dios ha llamado. Dios no escogió a lo mejor, de hecho lo dice acá en el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y uno dice, o sea, lo que le está diciendo el apóstol Pablo: no se crean muy capaces ustedes, o autosuficientes, que ustedes son bacanes, que Dios los escogió porque son los más lindos, porque son los más capaces, porque tienen la mejor verborrea, porque que Dios te escogió porque eres muy inteligente y tienes un CI más alto que otro, o te escogió a ti porque tú eres especial y mejor que el resto. Hoy día hablábamos con mi esposa sobre el pueblo de Israel, y hay una parte donde le dice a través de Moisés: yo no los escogí a ustedes porque sean los mejores, y también al pueblo de Israel le dice: porque ustedes dentro de las naciones eran una nación
Ahí nomás. Y el Señor le dice, yo lo escogí a usted porque yo me quiero glorificar y me quiero mostrar que yo soy el poderoso, que yo soy y que no es la habilidad, no es la batalla de los caballos, no es la guerra del más fuerte, eso dice la palabra, sino que Dios es el que da la victoria en todas las cosas. Entonces Dios nos escogió a nosotros, no porque éramos los mejores, no porque éramos los más capaces, no porque éramos los que... Nada de eso, no. Sino que nos escogió por todo lo contrario, pero para deshacer lo que es decir, que a través de nosotros su gloria, Dios te va a convertir en inteligente, en sabio y todo lo demás, pero por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y después termina toda esta descripción diciendo en el 29, ¿con qué razón, con qué fin, con qué propósito? Aquí lo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie fanfarronee, nadie tenga de qué jactarse, nadie tenga que gloriarse. Yo lo conseguí porque soy muy inteligente, logré hacer toda esta empresa porque tengo una habilidad para hacer negocio, logré levantar este ministerio porque yo enseño muy bien y tengo mucha revelación y mucha verborrea. No, 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 no. Para que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas por sí mismo, en el brazo de carne, con su propia habilidad, entonces tiene de qué jactarse. Pero cuando tú no puedes y te das cuenta que es imposible, que no puedes prosperar, avanzar, cambiar, transformarte, mejorar las cosas por ti mismo, y te humillas delante de Dios y dependes de su gracia y su poder, y entonces tienes logros, entonces ya no tienes de qué jactarte porque no fuiste tú, fue Dios a través de ti. Fue su poder a través de ti y a través de mí. Fue su gracia a través de ti y de mí. Fueron sus dones a través de ti y de mí. Entonces empezamos ya a sacar la vanagloria, ese sentimiento de exaltarnos a nosotros mismos. Ese sentimiento de que nos hace sentir que somos mejores, que Dios nos escogió porque éramos los más calificados, porque somos mejores que el resto. Ese sentimiento de alardeo, de que estamos por mejor que el resto. ¿Cuántos dicen que eso no puede estar en nuestro corazón? Por eso, cuando usted ve algo humilde, usted va a ver a alguien que siempre reconoce a Dios. Y no solo de palabra, porque algunos lo dicen de palabra, pero en el fondo de su corazón creen que lo han hecho por sí mismos. Esto es profundo a veces. Creen porque ellos son los especiales. No, es por la gracia de Dios. Entonces alguien humilde siempre reconoce a Dios y lo que Dios ha hecho en su vida, pero usted va a ver algo más en lo humilde, que también reconocen a las personas que lo han ayudado. Alguien humilde va a estar consciente de que están donde están gracias a sus papás, gracias a personas que le tendieron una mano, gracias a sus pastores, gracias a líderes, gracias a personas que Dios ha puesto en el camino. Alguien humilde reconoce que no habría podido llegar a donde está por sí mismo, que muchos han contribuido en su éxito, que muchos han contribuido en su vida. Yo siempre he dicho y cada vez que puedo, yo le debo mucho a mi amigo Robin, mi hermano Robin, el hijo de nuestro apóstol, porque él fue el que me predicó el evangelio en el colegio. Si él no me hubiese hablado de Dios, imagínese lo que me habría perdido. A veces me tiembla de solo pensar si no hubiese conocido al Señor, qué habrá sido de mi vida. Entonces, si uno no puede agradecer y se olvida de personas cruciales, que gracias a ciertas personas tienes lo que tienes, estás donde estás. ¿Quiénes somos? Me pregunto yo. Si no podemos ser agradecidos o no podemos honrar al que merece honra. Entonces, el humilde sabe que está donde está no por sí mismo. Que primero Dios, segundo muchas personas han contribuido en su vida para ayudarlo, para tenderle una mano, para aconsejarlo, para fortalecerlo, para orarle, para ministrarle una palabra, para darle una ayuda económica. ¿Cuántos de nosotros estamos donde estamos gracias a la contribución de muchas personas, unas más que otras, ¿no? Entonces, pero no, el vanaglorioso necesita jactarse, necesita que la gloria sea de él, no de Dios, y menos reconocer y honrar a los que contribuyeron en su vida. Entonces, el orgullo tiene en primer lugar, hablamos de autosuficiencia, que tiene que ver con independencia. Número 2, dijimos, vanagloria, es decir, necesita alardear, jactarse, tiene que tener algo el orgullo de qué mostrar de lo que él consiguió. Necesita gloria personal, necesita la gloria de los hombres, como los religiosos eran así. Número 3, otro componente del orgullo, y este se viene bueno, es la soberbia. ¡Wow! La soberbia es una característica del orgullo, o un matiz, podríamos decir, del orgullo. La soberbia va de la mano con la altivez y la altanería, a veces se toman como sinónimo,
Y esto de altivez, soberbia y altanería tiene que ver con el sentimiento que produce esta autovalía o este sentirse que uno hace las cosas por sí mismo y tiene que jactarse, soy yo el que lo logró. Entonces eso genera soberbia, que es un sentimiento interno y una creencia, por supuesto, y una distorsión en la apreciación de nosotros mismos, un sentimiento de superioridad frente a los demás y que provoca un trato distante y despreciativo hacia los demás. Es decir, cuando la soberbia se infiltra o se mete en nuestros corazones, empezamos a sentir de que somos mejores que el resto, de que Dios me usa porque soy más inteligente, de que Dios me usa porque soy más santo, de que Dios me usa porque soy mejor, de que me ha ido bien en la economía porque este otro es penca, yo soy bacán, disculpe la expresión. Pero empiezan a generarse estas comparaciones en nuestra mente donde empezamos a sentirnos sutilmente mejor que otro. Cuando un discípulo empieza a tener soberbia, ya empieza a juzgar las predicas de su líder, empieza a filtrarlas, a decir, esto no está tan bueno. ¿Por qué? Porque ya empieza a tener un sentimiento de superioridad, un sentimiento de sentirse mejor, y ahí es donde empieza a tener un trato distante con los demás. Estos son los que se quieren separar del resto. No, yo no me junto con el resto porque yo estoy acá, yo tengo que diferenciarme, yo soy mejor, yo soy un líder, yo soy esto. Y empiezan a tener estos tratos que en el mundo, el Señor Jesús dijo, en el mundo, ¿cómo se llama? Hay jefes que se enseñorean y que se ponen por sobre los demás, pero en el reino no es así. El que quiere ser mayor sirva a su prójimo. Entonces, por eso, cuando hay soberbia, los soberbios usted va a ver que nunca van a hacer tareas que consideran bajas. ¿Por qué? Porque menosprecian esas cosas. Ya no quieren hacer las cosas que otros hacen, ya no quieren hacer trabajos que los consideran indignos, se comparan con los demás, juzgan a los que no consideran que están a su nivel, no honran, como hablamos, no tienen una disposición de servicio hacia su prójimo. ¿Por qué? Porque son despreciativos. Entonces, cuando alguien tiene soberbia, Dios lo tiene que trabajar. En la sociedad cultural donde se crió Moisés, donde él estaba en la alcurnia, en el lugar sociocultural y socioeconómico más alto de la sociedad como hijo de la hija de Faraón, para los egipcios era abominable pastorear ovejas, era como algo muy mal visto. Y cuando Dios agarra a su siervo Moisés para procesarlo, lo termina precisamente 40 años. ¿Y cuál fue su ocupación laboral? Pastorear ovejas. Terminó haciendo lo que él hubiese dicho, no, yo jamás haría eso. Terminó haciendo eso durante 40 años. Entonces, hermano, usted nunca desprecia a nadie y nunca desprecia un trabajo o una labor. ¿Por qué? Porque usted nunca sabe las vueltas de la vida. Quizás ese que usted desprecie, quizás ese va a ser su pastor mañana, quizás ese va a ser su jefe mañana, quizás ese va a ser el dueño de la siguiente multinacional y que te va a contratar a ti. Tú no lo sabes, no menosprecia a nadie, porque Dios puede tomar a quien sea y hacer una nación. Y Dios dice que puede crear una nación en un día. Dios puede tomar a quien sea y convertirlo en multimillonario. Puede tomar a quien sea y convertirlo en un profeta y un apóstol. Puede tomar a quien sea y hacerlo brillar, porque en su mano y en su poder está el hacer grande y el hacer pequeño a alguien. No es del que corre, no es del más talentoso, no es del más capacitado. Es por la gracia y por el poder de Dios, hermanos amados. Entonces, no tenemos de qué jactarnos, no tenemos por qué ser soberbios, y la soberbia es precisamente esa actitud, y es más bien ese sentimiento de superioridad y ese trato distante, menospreciativo, despreciativo del otro. Estas personas cuando están en este nivel no aceptan consejos, son contenciosos, como decíamos. Si tú quieres conversar con él y enseñarle algo, se va a resistir, quiere imponer lo que él piensa, su orgullo le demanda que él tiene que tener la razón, no importa la verdad, es la razón. Entonces, por eso es que estas personas no pueden asimilar la unidad, no pueden trabajar en equipo, no pueden liderar, no pueden ser buenos discípulos. ¿Por qué? Porque el orgullo y la soberbia en este caso no se lo permiten. Por eso a una persona con soberbia le cuesta un mundo sujetarse a la autoridad, le cuesta un mundo ponerse bajo autoridad en un jefe en el trabajo, líderes en la iglesia, las personas en la casa. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 7. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 7 dice, siempre el apóstol cita esto, porque esto Pedro lo dice después de todo el proceso, después de él haber sido orgulloso, jactancioso, autosuficiente. Y dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Jóvenes, sujétense a las autoridades.
y todos sumisos unos a otros. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Revestidos de humildad. Porque hay que ser humilde para sujetarse, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen revestirse de humildad? Investirse de humildad, ¿para qué? Para sujetarse a las autoridades, para ser sumisos, para tener una actitud humilde, para no ser soberbios, para no mirar a nadie en menos. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso, como les decía, que las personas que no tienen orgullo, que no tienen soberbia, reconocen lo que hablamos, la interdependencia. Pueden depender de otro, pueden trabajar en equipo porque van a confiar en la tarea del otro, no se van a venir y desconfiar que nadie va a hacer su trabajo, de que nadie lo va a hacer mejor que él. ¿Por qué? Porque ya ha aprendido. Esto nos lleva a un cuarto punto y una cuarta característica que está asociada en este punto, cuando ya hacemos las cosas por nosotros mismos, nos jactamos, tenemos vanagloria porque creemos que nosotros hemos conseguido los logros, ya hemos tenido una distorsión en la percepción de nosotros y nos hemos vuelto soberbios, altivos, altaneros, donde nos creemos superiores a los demás y tenemos un trato despreciativo con el resto. En este punto, sea lo cuarto, que ha entrado el autoengaño. El orgullo es prácticamente un velo de autoengaño. Número 4, un autoengaño. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 3, Gálatas capítulo 6, versículo 3, pero el que se cree ser algo, esta palabra se cree en el original significa el que pretende ser algo, el que supone ser algo. Es decir, porque el que supone o imagina ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es decir, que cuando ya tenemos falsas pretensiones de sentimiento de superioridad, que creemos ser mejores, que lo hemos logrado nosotros, pretendemos ser algo que no somos y estamos autoengañados. ¿Por qué? Porque no es verdad, porque nadie Dios usa por ser mejor que otro. Nadie tiene resultados por ser mejor que otro, sino que Dios a cada uno lo prospera conforme a su gracia y obviamente hay un esfuerzo. Por eso es que el orgullo de alguna manera produce un autoengaño y estas personas cuando ya están en este nivel de autoengaño no aguantan corrección, tienen una ceguera. Aquí es donde ya no hay autocrítica, no hay capacidad de reconocer errores. Aquí ellos son la medida de todo, los demás son los que se equivocan. No, el líder es el que está mal, el apóstol es el que está mal, el pastor es el que está mal, los hermanos son los que están mal, la iglesia es la que está mal, mi esposo es el que está mal, mi esposa es la que está mal, mis hijos, todos están mal, pero nunca ellos son los que están mal. Y es porque aquí ya hay una incapacidad de autocrítica y una incapacidad de reconocer errores porque ya el orgullo está levantado y la soberbia está por acá y no permiten que alguien los pueda bajar porque ya se sienten superiores que el resto y nadie les va a venir a enseñar y nadie los va a venir a corregir y nadie les va a venir a decir lo que está bien y lo que está mal porque ya entró el velo. Y el velo de autoengaño es un velo de hechicería. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene y la persona se vuelve testaruda, terca, tosuda y está empecinada en su idea y es lo que llamamos la idolatría de la propia opinión o obstinación. La obstinación es hechicería, ¿por qué? O idolatría, porque la obstinación es rendir culto, rendir tributo, idolatrar, adorar, rendirse, postrarse ante la propia opinión y no ante el consejo de Dios. Hay personas que jamás van a aceptar un consejo si es que Dios poco menos que se lo habla audiblemente, o sea que no pueden sujetarse a una autoridad. ¿Por qué? Porque es tanto el orgullo que si no descubren algo por ellos mismos, no puede ser que Dios se lo haya dado a otro para que me lo diga. ¿Sabe usted, hermano? Yo puedo decir, y con temor, que en todos estos años de conocer a Dios, hay cosas maravillosas que Dios me ha revelado y cierta revelación y cosas que son verdaderos tesoros maravillosos ¿qué puedo decir? Honro a Dios por las cosas que me ha dado. Pero lo que muchos no saben es que yo antes de recibir una primera revelación o una revelación o cosas profundas de Dios, estuve años sin oír la voz de Dios y años sentado en la iglesia, miércoles a miércoles, domingo a domingo por año, con mi cuaderno, aprendiendo del apóstol palabra tras palabra. No recibí doctrina ni revelación de parte de Dios por muchos años. Primero Dios me edificó confiando en la enseñanza que le había dado a otro. ¿Por qué Dios nos manda a sujetarnos a alguien?
¿Por qué Dios nos manda a ser discípulos de alguien? ¿Por qué Dios nos pone mentores, líderes y pastores? Porque es la manera de quebrar nuestro orgullo y soberbia. Porque el hecho de que siempre estemos bajo autoridad de otro hombre en la tierra nos va a ayudar a desarrollar humildad. Y sin humildad, hermanos amados, seremos quebrantados, ya lo vamos a ver. Entonces, la persona que tiene este velo ya de orgullo no admite que lo corrijan, está obstinado en su idea. Cuando tú lo quieres confrontar, se justifica y se autojustifica. Y les voy a mostrar un ejemplo de esto. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 12. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos, miren lo que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, acá está la autosuficiencia, lo hablamos, y menospreciaban a los otros, aquí está la soberbia, la altanería de mirar, y obviamente aquí estaba la jactancia también. Dijo también esta parábola, versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Recordemos que el fariseo tiene un orgullo y se creían moralmente superiores al resto, eran religiosos, creían que eran intachables, que los demás eran pecadores, pero ellos eran bacanes. Es decir, tenían un orgullo y un autoengaño brutal. Entonces, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Mire la oración. Es decir, que hay oraciones que Dios no escucha porque vienen desde un espíritu o desde un corazón incorrecto. El fariseo oraba a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mira, aquí está la comparación y el trato despreciativo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Está autoengañado porque todos somos iguales y todos nos tenemos que arrepentir o si no todos pereceremos, dice la palabra. Y aquí viene y empieza a juzgar. No soy como el otro hombre. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mira el trato despreciativo. Se creía mejor que él. 12. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Se estaba justificando porque algo decía bien. No, pastor, si yo voy siempre a la iglesia. Sí, pero ¿cómo está tu boca? Eres alguien que difamador, que comparte chisme. Eres alguien que en la casa anda a punta de garabatos tratando a los demás. Mientes con frecuencia. No gobiernas la ira en el trabajo. Eres insujeto. Entonces, a veces hay cosas que sí hacemos bien y Dios las valora y Dios sabe, pero lo usamos como excusa para encubrir todo lo demás que Dios nos está corrigiendo. Quizás ellos diezmaban y ayunaban, está bien, pero hay otras cosas que también Dios nos quiere corregir. Es como, no sé, que viene un pastor o líder y te corrige: hijo, veo que tienes este problema de falta de perdón, pero pastor, usted no ha visto, yo soy una persona fiel, siempre estoy ahí. Hijo, nadie está diciendo que no lo sea. Todo eso está bien, pero estamos tratando esta área. No uses tus aciertos para encubrir y justificar el área que te falta. Entonces, vemos aquí que este hombre estaba autoengañado. Se creía mejor que el resto, ya tenía un velo. Y estas personas, cuando están a este nivel, llegó Jesucristo a predicarle a los religiosos. Y cuando les hablaban, ellos no aceptaron. Una vez les dijo que eran esclavos y dijeron: no, si nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Habían sido esclavos los babilonios, habían sido esclavos los medo-persas, habían estado bajo el imperio griego también en los tiempos de los macabeos. Después estaban, oprimidos bajo el imperio romano. Le estaba diciendo que no habían sido esclavos de nadie. Estaban autoengañados, estaban mintiendo contra la verdad. Porque cuando se llega a un punto así, no admites confrontación, no admites consejo, no admites corrección, porque ya estás gobernado por tu propia idea y por tu propia opinión, o estoy gobernado por mi propia idea o mi propia opinión. Y eso es cuando ya está el velo de autoengaño. Autosuficiencia, dijimos, jactancia o vanagloria, soberbia, altivez, y número 4, autoengaño. Pero hay una quinta, dijimos que eran 6. ¿Cuántos siguen con hambre de aprender? Gracias por ese entusiasmo. Número 5, quinta característica del orgullo: la arrogancia. Dijimos que la altivez o la soberbia era ese sentimiento de superioridad y trato despreciativo. La arrogancia, que también es como parte del orgullo, que va como todo junto, se hace referencia a la actitud que tiene esta persona que se siente superior. Es decir, la actitud como se proyecta. La actitud, una vez dijo el apóstol, es algo que se muestra a veces sin decir palabras. Y como alguien que tiene orgullo, ¿cómo es la actitud arrogante? Es prepotente, es insolente,
se les nota a algunos cuando estaban mal, las cosas no le iban bien, y ahora que le está yendo bien, y se les metió la grosura y el orgullo, ahora ya te miran de arriba para abajo, les cambió la mirada, ya no es pastor, enséñeme qué tengo que hacer, no, pues ahora ya están parados, ¿no? Pues ellos ya ahora son grandes, entonces se ven los ojos, se ve la mirada, se ve la postura corporal, se ve hasta la manera de caminar en algunos casos. Entonces, esta actitud es prepotente, es insolente, es insultante, y nosotros hemos visto en el transcurso de la iglesia por tantos años cómo cuando una persona se le mete grosura, después ya ni respeta a su apóstol, a sus líderes, se le para de tú a tú. ¿Por qué? Porque ya hay arrogancia en su forma y en sus maneras. Generalmente, la arrogancia y este trato así va muy de la mano cuando alguien tiene una herida de rechazo, o tiene una herida de traición, o tiene una herida de injusticia o algún abuso. A veces se protege de esa manera y desarrolla estas actitudes donde te pegan el golpe con la actitud, como que con su actitud quisieran apabullarte antes de que tú le hicieras algo malo, o sea, como que van ya predispuestos. Pero en muchos casos viene esta actitud arrogante de este sentimiento de ser superior a los demás, estas personas que ya oraste por alguien, pero no, ellos tienen que ir y poner la mano al final porque si ellos no oraron no pasó nada. No estamos hablando de algunos casos donde Dios te dio una palabra específica y claro, estamos hablando de esa actitud. Usted sabe a lo que me refiero, de ese que no, si yo no oré, si yo no dije la última palabra, aquí no pasó nada. Actitud arrogante. Y antes de seguir, quiero que no confundamos arrogancia con seguridad. Porque algunos pueden decir, no, acá, no sé, un pastor, el líder, quien sea la iglesia, me confrontó. No, es un arrogante. ¿Porque fue firme o porque fue seguro? No confundamos arrogancia con firmeza. Amén. Entonces, hermano amado, vamos a la sexta característica. ¿Cuántos la quieren conocer? Sexta y última característica. Y lo mencionamos, pero lo quise dejar como un punto aparte para que no perdiéramos el énfasis de esto. Lo mencioné un poco en otros puntos, pero la sexta característica que ocurre cuando alguien tiene orgullo, por lo general, es la ingratitud. Diga conmigo, ingratitud. La ingratitud se manifiesta a través del olvido, problemas de amnesia. La gente que es ingrata se olvida de quien lo ayudó. Entonces, cuando el pueblo de Israel, el Señor los tuvo en el desierto y los iba a llevar a la tierra de la bendición, Él le hace una alerta. ¿Por qué? Porque, y esto también lo hemos visto en los años, no sabía cómo definir este concepto, pero lo voy a hacer lo mejor posible. Hay ciertas personas que aparentemente son humildes, pero es porque es una humildad entre comillas, probablemente falsa humildad, pero es bajo presión o es una humildad forzada. ¿A qué me refiero con esto? Que no les queda otra que mostrarse humilde o porque están mal, porque o están en un problema económico fuerte, o porque están en un problema familiar fuerte, o porque están bajo calamidad, la vida no les ha dejado surgir, o están muy oprimidos. Entonces, como está en una situación difícil, se muestran humildes, siguen el consejo porque están mal y porque necesitan de Dios. Entonces te piden consejo, te piden ayuda, óreme pastor, ayúdeme, aquí estoy, están en todas, van a la iglesia, escuchan con actitud humilde y uno les ve la actitud humilde, pero es cosa que salga la presión para que de nuevo se pare y salga la luz de ese orgullo y ya después no, pues yo sigo aquí adelante solo. Y después viene una presión y vuelven a estar. Entonces, podríamos decir que manifiestan, entre comillas, humildad solo cuando están bajo presión. Pero la verdadera humildad es aquella que uno vive por opción. Que aun cuando Dios me prospere, que aun cuando Dios me dé mucho, me promocione y me lleve a lo alto, o me lleve a cosas maravillosas, yo decido seguir siendo humilde, decido seguir caminando bajo autoridad, decido seguir dependiendo porque sé que todo lo que tengo es gracias a Dios y no me olvido de que fue Dios el que me dio todo. Por eso si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11, dice, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, como les dije, Dios les está diciendo, ustedes van a entrar a la tierra de promesa donde va a ser muy próspero, les dice. Y aquí les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Diga, cuídate de no olvidarte.
¿Y cuál es el problema del olvido? Saltémonos al versículo 14 del mismo Deuteronomio 8. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Es decir, que cuando yo me enorgullezco, me olvido de que fue gracia de Dios, me olvido de los que me ayudaron, me olvido de la gente que me recogió con espátula y con cuchara cuando yo estuve mal, me olvido de las personas importantes, me olvido de las ayudas, me olvido de Dios, porque entró el orgullo. ¿Y por qué? El orgullo te demanda que no, pues yo lo conseguí. Aquí lo dice. Saltémonos al versículo 17. Y digas en tu corazón, ¿dónde está el olvido y el orgullo? Y diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano, autosuficiencia, jactancia y vanagloria me han traído esta riqueza. Es decir, no puedo reconocer a Dios porque quiero poner en relieve que fui yo el que lo hizo. Entonces ahí se olvidan, no, pero si yo fui el que hizo el negocio, fui yo el que invertí, fui yo el de la idea. No, fue Dios el de la idea, fue Dios el que te abrió puertas y fue Dios el que te multiplicó. Claro, tú trabajaste porque todos tenemos que trabajar, es una ley, todos nos tenemos que esforzar, pero sin Dios no seríamos nada. Por eso el versículo 18 vuelve a recalcar, sino acuérdate. ¿Cuántos dicen no voy a tener el problema del olvido y del orgullo? No me voy a olvidar de Dios ni de su ayuda. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Acuérdate que fue Dios el que te dio el poder y la habilidad para tener el éxito. Fue Dios el que te puso en este lugar. Fue Dios el que te abrió puertas. Fue Dios el que prosperó tu negocio. Fue Dios el que te dio la idea. Fue Dios el que prosperó el ministerio. Fue Dios el que te dio esos dones. Fue Dios el que te dio esa unción. Fue Dios el que te hizo crecer el ministerio. Fue Dios. ¿Cuántos dicen? Fue Dios. Entonces, hermano amado, ¿qué es lo que sucede? Que el diablo sabe muy bien que con la grosura podemos perder todo lo que teníamos. El rey Usías fue un hombre que buscó a Dios de joven. Dios le dio diseños de ingeniería, armó máquinas, armó cosas, armó armas de guerra, prosperó en la agricultura, etc. Dios lo levantó tanto que cuando llegó un momento quiso hacer algo que no le correspondía y se enorgulleció y quiso encender incienso. O sea, él dijo, como tengo éxito en esto, también voy a meter en las cosas de Dios y le voy a decir a los pastores cómo hacer las cosas. ¡Ay, ay, ay, ay! A él no le correspondía encender incienso en el altar, esa era tarea de los sacerdotes. Y cuando él fue y dijo, no, pues yo puedo hacerlo, ¿qué pasó? Se metió a cuestionar la enseñanza de los líderes, se metió a cuestionar el trabajo con los líderes, se metió ahora en las cosas espirituales, como me va bien en los negocios y la vida, yo puedo meterme en las cosas. Se metió en lo que no le corresponde y el sacerdote dijo, no, a ti no te corresponde ofrecer incienso, se le corresponde a los sacerdotes. Y estas personas, como no admiten corrección, se llenó de ira como diciendo, ¿qué me viene a mí a decir lo que tengo que hacer? Y cuando se llena de furia y de enojo, le sale lepra. Y esta fue una lepra que no se sanó hasta el día que murió. Murió leproso. ¿Por qué? Te voy a decir, hermano amado. Por eso, si te puedo decir algo, y algo que Dios nos ha dicho muchas veces, aún en años nuevos, antes de entrar en los años nuevos, cuando Dios nos da palabras proféticas, muchas veces, y orando en la casa también mi esposa, me lo ha dicho algunas veces, de parte del Señor, de lo que hay que cuidarse es de la lisonja. Sí, escuche bien. De lo que hay que cuidarse en los tiempos de abundancia, en los tiempos de bendición, en los tiempos de promociones, de la lisonja. Porque las personas que te lisonjean apelan a tu orgullo. Oye, usted que es bueno pastor, usted que es lindo pastor, usted predica mejor que el otro, usted que toca lindo, se ve que usted es más consagrado que los demás levitas, y ahí entra la lisonja. ¿Para qué? Para apelar, para levantar un poquito, para imponer, meter un poco de levadura, un poco de orgullo, para que se levante la carne y se levante el orgullo. ¿Cuántos dicen cuidado con la lisonja? Jezabel siempre usa la lisonja, siempre te va a decir, oye, que eres lindo tú, pero, y ahí viene la difamación, pero veo que tu líder no te considera. Oye, que cantas lindo, pero veo que el apóstol como que no te pone. Oye, que tocas bien el piano, pero parece que a ti no te dan mucho auge. Oye, que predicas bien, pero nunca te han dado púlpito. Y así. Es lisonja que viene a apelar a lo más bajo y a lo más ruin de la naturaleza caída humana, que es el orgullo. Característica superlativa y muy clara en el Satanás, en Lucifer, que se enorgulleció y dijo, yo me levantaré, yo pondré mi trono semejante al Altísimo, yo, y al quinto, sexto yo, Dios lo mandó para abajo. ¿Por qué? Porque se enorgulleció. Así que, hermanos amados, recuerde,
el orgullo puede destruir todo lo que toca. La Biblia es clara y dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18, anótelo. Proverbios 18:12 también habla algo parecido. Proverbios 16:18, lo dije recién, y Proverbios 18:2 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Es decir, que cuando viene soberbia, cuando viene altivez y cuando se eleva el corazón del hombre, siempre hay quebrantamiento, siempre hay caída. Entonces, cuando usted vea que alguien se enorgullece y se levanta, esa es la antesala. No va a pasar mucho hasta que Dios lo quebrante y que Dios lo abata, porque Dios ve de lejos y Dios resiste a los soberbios. Pero los humildes tienen bendiciones. Dios exalta a los humildes, Dios consuela a los humildes y Dios les da mayor gracia a los humildes. Por eso quiero terminar con esto, Santiago 4:6. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es la habilidad, el poder y el favor de Dios, el poder otorgado para poder hacer lo que no podemos hacer solo. Es poder para cambiar, es poder para santificarse, es poder para levantar negocios, es poder para todo lo que necesitas hacer, por la gracia de Dios se puede hacer. Y si tú has tenido cierto nivel de resultado y vas a los pies del Señor y reconoces, Señor, todo lo que he podido hacer es por ti, no es por mí, es por tu gracia y me humillo delante de ti porque sin ti no puedo hacer, entonces Dios dice, le vamos a aumentar la gracia para que tenga mayores resultados. Porque Dios da gracia a los humildes y Dios exalta a los humildes. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos de la tierra. Amén. Padre, en esta noche bendigo a todos mis hermanos a través de esta palabra y te pido, Espíritu Santo, que tú redargullas a cada uno de nosotros, nuestros corazones, que esta palabra pueda ser como un escáner, que podamos identificar si hay alguna señal de levadura de alguna de estas cosas, Señor, de orgullo en nuestros corazones. Padre, porque la batalla contra el orgullo es toda la vida hasta el final. Siempre puede meterse el orgullo y puede infiltrarse y leudar toda la masa. Guárdanos del orgullo, escóndenos en el hueco de tu mano. Danos sabiduría, cordura, prudencia de pensamiento, sabiduría de corazón, temor santo en nuestros corazones, para siempre guardar nuestros corazones, para velar por nuestros corazones, para cuidarnos de la lisonja, para cuidarnos del orgullo. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, dale gracia a todo tu pueblo y favor en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Les bendigo, hermanos amados, en esta noche, esperando que sea de mucha bendición esta palabra. Recuerde que Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Son dos cosas que nos van a ayudar a hallar descanso para nuestro alma y para nuestro corazón. Amén. Que Dios les bendiga. No se olvide que este domingo a las 8 tenemos una reunión de oración muy poderosa. Se ha estado soltando una unción fuerte. El domingo se sintió y cada día se está sintiendo. No deje de ir, vaya a orar, a pelear, a adorar, a desatar gloria, porque en las rodillas se ganan las batallas. Amén. Y bueno, el sábado también tendremos jóvenes a las 5 y el domingo a las 10, como siempre, tendremos nuestra reunión de culto general. Amén. Les mando muchos cariños a ustedes, a nuestros pastores, a mi mamá que la vi por ahí conectada, te quiero mucho. Muchas bendiciones y nos estamos viendo este viernes. Amén. Buenas noches a todos.